El problema es que alguien que te importe de verdad. Normalmente la queja es que no encontramos a alguien adecuado. Pero cuando ese alguien aparece, se acabaron las excusas. Las personas no trabajadas interiormente, que son muchas, temen perder la libertad. Eres vulnerable, te afecta lo que el otro dice, cómo te mira, te preocupa por sus cosas, etcétera. Y tu pequeño mundo egoísta se siente amenazado porque teme dejar de ser el universo autorreferencial del yo. Y eso incomoda, nos han vendido otra cosa, relaciones fáciles, independencia, sin conflicto. Pero eso, no es amor. Y claro, cuando aparece alguien que sí importa, saltan todas las alarmas, todas. Dudas, miedos, distancia y muchas veces, huida. Te sientes en riesgo y se activa el mismo guión repetitivo. Relaciones donde todo sea más ligero, más controlable, más superficial. Dime la verdad. ¿Quieres amar o quieres no complicarte?